Todos los días a las 9 de la mañana tenemos para ti 120 minutos de música y actualidad. Las noticias nacionales e internacionales más importantes del día. Deportes, ciencia y tecnología, entrevistas y mucho más. En 120 minutos. 120 minutos de música y actualidad. En UMNG Radio. UMNG Radio 2015. Más alternativa. Tenemos a un gran invitado el día de hoy, que es el profesor Rafak Arme Godme. Él es el profesor aquí en la Universidad Militar Nueva Granada. La formación académica, tiene un doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona, doctorado de Historia, también una maestría en la Universidad Nacional de Colombia, acá en la sede en Bogotá, maestría en Historia sobre la identidad nacional y el mito del patriota. Y por último también queremos destacar el pregrado universitario en la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Relaciones Internacionales. Y bueno, profesor, muy bienvenido acá el día de hoy. Y lo tenemos acá precisamente, Leonardo, porque nos va a hablar acerca del último libro publicado y pues que en varias ocasiones, pues me imagino que es un tema muy debatido por todas las personas, pues que estudiamos esta carrera. Y profesor, bienvenido a la universidad, bienvenido a la emisora y cuéntenos cómo está. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y aquí estamos fomentando los proyectos de investigación con los estudiantes, especialmente en temas que tienen que ver con estudios regionales, Medio Oriente y la política del poder en el sistema internacional en general. Bueno, el libro Al-Qaeda se subtitula Islamismo Revolucionario, Movimiento Antiimperial. Es un subtítulo que recoge la esencia de ese movimiento llamado Al-Qaeda. Y bueno, el interés surgió como parte de un proyecto de investigación de muchos años. Digamos que surgió algo así como en el 2011, 2012. Y finalmente este libro es el producto de esa larga investigación. Digamos que la metodología que empleé básicamente consistió en recoger fuentes primarias. Lastimosamente, el trabajo de campo es difícil en este tipo de estudios o de casos, porque bueno, ya quisiera uno tener acceso a ciertos personajes de esta agrupación, claro, que es virtualmente imposible para muchos académicos o muchos periodistas o investigadores. Entonces, básicamente las fuentes primarias fueron recogidas de internet, pero al mismo tiempo tratando de hacer un filtro donde se pudiera comprobar que fuesen fuentes verificables. Entonces recurrí a fuentes como, por ejemplo, las páginas de internet que tienen estas agrupaciones o los grupos que están vinculados a Al-Qaeda. También fuentes que hacen referencia a informes de inteligencia. Otros tipos de fuentes como, por ejemplo, lo que han declarado los sospechosos de ser parte de esta agrupación en los estrados judiciales. Y en general fueron esas fuentes. Y a partir de esto comencé a elaborar el cuento acerca de qué es Al-Qaeda actualmente. En otras palabras, el libro tiene como propósito mostrar cómo ha evolucionado Al-Qaeda en los últimos 10 años, básicamente, especialmente desde los atentados del 11 de septiembre, pero particularmente desde la invasión a Irak de 2003. Entonces, ese era el principal propósito de este libro, mostrar cómo ha evolucionado. ¿Cuánto tiempo le llevó esta investigación, doctor Godme? Bueno, como les comentaba, esta investigación, si bien recuerdo, la comencé a mediados de 2011. Luego fue aprobada formalmente como proyecto de investigación en la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad Militar en la vigencia de 2012. Y digamos entonces que desde mediados de 2011 hasta que fue publicado en marzo de este año, me ha llevado todo ese tiempo, algo así como 4 años, aunque por supuesto con algunas interrupciones. Y sobre todo el lapso que duró la edición, la corrección de estilo, etcétera, etcétera. Pero finalmente apareció publicado en marzo de este año. Así es, profesor. Y las personas que estamos interesadas en algún futuro en leer este libro, ¿en dónde los podemos encontrar o por medio, o tenemos que irnos directamente hacia usted o en qué tiendas acá en Bogotá está? Bueno, por lo que me informó la División de Publicaciones de la Universidad Militar, el libro se encuentra en la librería de la universidad y, según lo que me comunicaron, en la biblioteca de la universidad también. Este ya también fue distribuido en la red de bibliotecas a nivel Bogotá y posiblemente está por distribuirse a nivel nacional. Entonces,
En otras librerías diferentes a la librería de la Universidad Militar no se encuentra, por lo que tengo Ok. entendido. Pero O sea, ya los estudiantes pueden acceder a las bibliotecas que hay en Bogotá. Es decir, es un libro, digamos, producido, editado y publicado con la participación, por supuesto, de la universidad, por Exacto. cuenta de la universidad. Sí, la editorial de la, La universidad, editorial de la la división de universidad. publicaciones de la universidad es la encargada de publicar el libro, y todo lo relacionado con los derechos de patente que uno cede a la división de publicaciones. Este se estipula que circula en términos de librería de la universidad, aunque por supuesto a las bibliotecas de otras universidades, y creo yo que ya debe estar en la Luis Ángel Arango también. Muy bien, entonces, bueno, ya de entrada, para quienes estén interesados en leer este libro, la verdad nos habíamos enterado ya hace un rato, profesor Rafat, de esta publicación que nos llama muchísimo la atención. Pero vamos, si a usted le parece, hablar un poquito de los detalles, ¿no? De los hallazgos. Sí. ¿Cómo es que una agrupación como esta, como lo es Al Qaeda, logra no desaparecer tras el inicio de la guerra en Irak y todo este ataque que ha venido contra ellos, tratando de disminuirlos por lo menos, y ha terminado más bien fortaleciéndose y diversificando su accionar? Bueno, en efecto, la esencia del libro gira en torno a esa pregunta. Y yo planteo dos escenarios o dos hipótesis. La primera es que, partiendo del supuesto, como en efecto ha ocurrido, de que Al Qaeda se ha expandido, se ha descentralizado, ha formado alianzas con otras agrupaciones en todo el Medio Oriente, en general, Al Qaeda se ha diversificado, se ha expandido, así que no solamente es que haya logrado sobrevivir, sino que ha ido mucho más allá de eso, se ha desarrollado. Ha logrado crecer, exactamente. Entonces, alrededor de esa descripción del fenómeno, la primera pregunta que surge, y de hecho es central, es ¿qué lo llevó a eso? Y yo planteo entonces dos escenarios hipotéticos. El primero es la existencia en el Medio Oriente de regímenes autoritarios y represivos que básicamente excluyen la posibilidad de que surjan expresiones democráticas en torno ya sea a grupos seculares o en torno a grupos islamistas. Al Qaeda, de hecho, surgió como una agrupación islamista que buscaba cambios en el sistema político de los respectivos países de donde provenían sus miembros, especialmente en Arabia Saudita. Algo que casi nunca se suele decir en los medios, tanto académicos como periodísticos o políticos, es que Osama Bin Laden, el fundador de Al Qaeda, demandaba cambios políticos en el reino saudí a principios de la década de 1990. Y la respuesta del régimen saudí fue represión y expulsión de sus miembros a otros países. Y esto es lo que obliga a muchos grupos islamistas a adoptar el método o la táctica de la violencia terrorista, por ejemplo, o que en últimas adopten una estrategia insurgente más amplia, donde la violencia terrorista aparece como una táctica dentro de esa amplia estrategia insurgente. Entonces, el primer escenario hipotético que planteo en el libro es la existencia de regímenes autoritarios y represivos que no dan paso a la existencia de esos grupos en la participación de la vida política de esos países. E intento desarrollar esa hipótesis empíricamente. Y el segundo escenario hipotético que planteo es lo que yo llamo, como les dije a ustedes hace poco en el subtítulo, acuérdense que el subtítulo es Islamismo revolucionario, que es la primera hipótesis, y movimiento antiimperial, que está en relación directa con la segunda hipótesis. En otras palabras, Al Qaeda también es una reacción al intervencionismo o al imperialismo de Estados Unidos en el Medio Oriente, que en efecto lo que hace es azuzar a esto, envalentonar a este tipo de grupos. Y bueno, y en el libro aporto muchos datos, ciertos análisis estadísticos acerca de cómo en efecto el intervencionismo estadounidense permite que este tipo de grupos no solamente surjan, sobrevivan, crezcan, sino que tengan un alcance muy grande en términos geográficos a lo largo de todo el Medio Oriente. Así es. Profesor, entonces, ¿cómo se podría definir la causa de Al Qaeda? Si bien es un grupo revolucionario, antiimperialista, pero en sí, ¿cuál es la causa que persiguen? Bien, exactamente ese aspecto lo desarrollo en el libro. Y digamos que desde el punto de vista de las dos hipótesis que he planteado, en los últimos años, Al Qaeda ha invertido la balanza. En este punto está más enfocado en derrocar a los regímenes árabes autocráticos que en convertir a Estados Unidos en un objetivo militar. Estados Unidos sigue siendo un objetivo. Estados Unidos sigue en alerta porque hay amenazas de
actividad terrorista por parte de estas agrupaciones como Al-Qaeda. Pero en realidad, el objetivo de atacar a Estados Unidos es más un medio que un fin. El fin último es derrocar a los regímenes árabes para luego reemplazarlo por un Estado islámico. Ese es el objetivo, el fin último de Al-Qaeda. Y el ataque a Estados Unidos es un medio para lograr ese fin. Es decir, yo no comparto lo que dicen algunos medios, que Estados Unidos debe cuidarse de Al-Qaeda porque Al-Qaeda quiere instaurar un Estado islámico en Estados Unidos o en la Unión Europea o sobre algún otro país aliado de Estados Unidos. No, eso es completamente ridículo. Al-Qaeda no quiere instaurar un Estado islámico en Occidente. Al-Qaeda quiere instaurar Estados islámicos en el Medio Oriente. Okay. Y tienen claro que algo que hay que hacer es disuadir, espantar, sacar de allí todo lo que sea influencia occidental antes de lograr su cometido principal. Sí, a ellos le llaman eso dentro de su más amplia estrategia insurgente, donde usan la táctica de la violencia terrorista. Le llaman a eso, como tú lo decías hace poco, Leonardo, es disuadir a Estados Unidos que siga apoyando a esos regímenes árabes, porque Al-Qaeda considera, lo cual en efecto es cierto, que esos regímenes autocráticos en el Medio Oriente sobreviven gracias al apoyo de Estados Unidos. Entonces, una forma de derrocar a esos regímenes es haciendo que Estados Unidos deje de apoyarlos. Y ellos creen que para lograrlo toca implementar esa táctica, la del uso de la violencia terrorista contra Estados Unidos, porque en relaciones internacionales, y ustedes que son expertos en la materia, se le llama a esto comúnmente equilibrio asimétrico. Sí, señor. Es decir, lograr que el más débil logre algún punto de equilibrio con el más fuerte a través, por ejemplo, de la violencia terrorista. Sí. Entonces, básicamente lo que busca Al-Qaeda es ahuyentar, disuadir o expulsar a Estados Unidos del Medio Oriente, o que como mínimo deje de apoyar a esos regímenes. Pero al mismo tiempo, dentro de la estrategia de Al-Qaeda, ellos atacan a Estados Unidos con el fin de provocar una respuesta violenta de Estados Unidos, de forma tal que provoque dos tipos de efectos. O que una vez que Estados Unidos intervenga a la caza de terroristas como los de Al-Qaeda, esto genere más descontento en la población musulmana, y ese descontento debería canalizar a favor de Al-Qaeda. Y por otra parte, el segundo efecto que busca Al-Qaeda es provocar que la economía estadounidense se desangre, de forma tal que una vez desangrada deje de apoyar a esos regímenes. Pero repito, ese es un medio para lograr el fin. El fin último es derrocar a los regímenes autocráticos que ellos consideran regímenes antiislámicos para instaurar justamente un Estado islámico. Uno se pregunta en ese orden de ideas, profesor, en este lugar, a este lado del mundo y en los diversos medios de comunicación, escuchamos grupos como Boko Haram, está el mismo Estado Islámico. ¿Hay alguna conexión entre ellos y algún objetivo que persigan en común? Bueno, eso es también un buen punto y que de hecho alcanzo a desarrollarlo en el libro porque, como fue publicado en marzo de este año, yo alcanzo a incluir aspectos de la coyuntura que tienen que ver con la aparición del Estado Islámico, la ruptura con el Estado Islámico y en general cómo funciona Al-Qaeda a través de sus filiales. En este punto vale recordar varias cosas. Uno, el Estado Islámico era lo que antes se conocía como Al-Qaeda en Irak. Sí. Es decir, era una filial de Al-Qaeda que operaba en ese país, pero que se desprende del grupo por la expulsión que lleva a cabo Al-Qaeda Central contra ellos en febrero de 2014. Al-Qaeda Central, como se le llama a la organización en general, expulsa a la rama iraquí en febrero de 2014 y la expulsa básicamente porque no sigue las directrices de la rama, de la organización central, en el sentido de que les habían ordenado no operar en la guerra civil siria. Y la rama iraquí desobedece la orden y lo que hace es provocar una especie de ruptura al interior y de hecho se enfrascan en combates violentos con la rama siria de Al-Qaeda, que se llama el Frente al-Nusra. Así es. Digamos que entre febrero de 2014 y los meses posteriores, algo así como en diciembre de 2014, hubo más o menos unos 2.000 combatientes del Frente al-Nusra con el Estado Islámico que murieron. Combates entre grupos islamistas radicales que operan en la guerra civil siria y la guerra civil iraquí. Entonces, eso ha llevado a muchos pensadores a pensar o especular acerca de si Al-Qaeda ha entrado en una fase de declive debido a la aparición del Estado Islámico y al gran poderío que ha adquirido el Estado Islámico en Irak y Siria. En el libro yo planteo que no, que efectivamente Al-Qaeda sigue siendo un grupo preponderante entre los movimientos islamistas a pesar de la ruptura con el Estado Islámico y a pesar de que el Estado Islámico ha logrado construir un Estado en Irak y Siria. Ciertamente, el Estado Islámico de Irak y Siria gobierna 8 millones de personas en un territorio que equivale a algo así como media Alemania. Entonces, el Estado Islámico
es ya un Estado que, si bien no está reconocido en el sistema internacional, controla población, territorio y tiene 8 millones de personas para reclutar un gran ejército. De hecho, el ejército del Estado Islámico hoy en día tiene más de 30.000 combatientes. ¿Podría haber algún acercamiento entre estos dos grupos en pro de lograr su objetivo principal en un futuro? Sí, y de hecho, ya se han dado acercamientos. Como les dije anteriormente, cuando se da la ruptura en febrero de 2014 y en el transcurso de los siguientes meses que se llevan a cabo combates sangrientos entre ellos dos, es decir, Al-Qaeda en Siria contra el Estado Islámico, paralelamente a esto, Estados Unidos decide intervenir contra el Estado Islámico y Al-Qaeda en Irak y Siria. Y Estados Unidos comienza a hacer esto a partir de septiembre del año pasado. Y en el transcurso de los meses posteriores a septiembre, y de hecho este año, se han dado acercamientos, y de hecho han habido alianzas tácitas en algunas regiones de Siria y de Irak entre el Frente al-Nusra y el Estado Islámico. ¿Y qué lo logró? ¿Qué impulsó este nuevo acercamiento? Nada más y nada menos que la intervención de Estados Unidos contra ellos. El enemigo en común siempre. Exacto. Entonces, dense cuenta cómo siempre la estrategia, puede que sea una estrategia calculada, o puede que sea por simple negligencia de Estados Unidos, que cada vez que interviene lo que hace es o generar más descontento entre la población, o lograr que los grupos islamistas disidentes logren aliarse eventualmente. Mira este otro dato, Leonardo. El 85% de las víctimas de Al-Qaeda y el Estado Islámico son musulmanes. El 85%. Y así todo, muchos musulmanes del Medio Oriente y del resto del mundo se unen a ellos. Porque para ellos, básicamente es más importante combatir contra el régimen autoritario o contra Estados Unidos. Eso está muy arraigado en la ideología islamista, a pesar de que ellos asesinen más musulmanes que occidentales. ¿Por qué pareciera que, digamos, le interesa mucho más al Estado Islámico reclutar gente en diferentes lugares del mundo, ¿no? Y implementan la tecnología, las redes sociales, una cantidad de estrategias, y Al-Qaeda no, o Al-Qaeda también lo hace, solo que no lo notamos? Ambas organizaciones reclutan muchos extranjeros, así se le llama entre comillas, musulmanes que vienen de Europa, Estados Unidos, Canadá. También han habido algunos latinoamericanos que se han unido al Estado Islámico. Al Estado Islámico, yo me acuerdo haber visto un reporte donde se hablaba de la llegada de un chileno que había nacido en el norte de Europa, de padres chilenos, y que se convirtió al Islam. Pero que yo recuerde o que yo sepa, no conozco ningún caso de algún latinoamericano que se haya unido a alguna filial de Al-Qaeda. Pero a Al-Qaeda sí llegan muchos extranjeros musulmanes de estas regiones del mundo que he nombrado, Europa, Norteamérica, básicamente, o del resto de Asia. Porque llegan muchas personas de Chechenia, de Tailandia, de Filipinas, sobre todo, o del Cáucaso. ¿Por qué razón entonces muchos musulmanes de fuera del Medio Oriente se unen al Estado Islámico o a Al-Qaeda? En primer lugar, porque estos grupos ofrecen una ideología global, en el sentido de construir una comunidad política o un Estado islámico cuya precisamente ideología o fuente de cohesión o de identidad no es la raza, sino la religión. La religión. Y en segundo lugar, porque estos extranjeros musulmanes que llegan a unirse a estos grupos en el Medio Oriente también llegan con un sentido de... unos llegan con sentido de aventura, sin duda. Otros llegan con el sentido de familiaridad o hermandad islámica, y de ese modo defender a los musulmanes que son reprimidos por los regímenes árabes y Estados Unidos. ¿Cómo se financia el Estado Islámico? Por ejemplo, hay un reporte que dice que al menos 3.000 miembros de él provienen de países occidentales. El Estado Islámico reportó tener unos 2 millones en efectivo, convirtiéndose en el grupo insurgente más rico del mundo. Entonces yo quisiera saber precisamente esto, cómo un grupo insurgente sigue vigente y sigue, o sea, cómo se financia este grupo y cómo sigue, a qué dice. Al principio su apoyo llegaba en algunas personas naturales de los países árabes del Golfo Pérsico, como Qatar y Arabia Saudita. Pero en la actualidad, o en su libro, usted responde a esta incógnita, ¿cómo se financia el Estado Islámico? En general, tanto el Estado Islámico como Al-Qaeda se financian de muchas fuentes. La primera, cuando ellos comienzan a llevar a cabo sus tácticas de violencia terrorista o su estrategia insurgente contra los regímenes árabes, generan tal caos que las autoridades del Estado normalmente terminan replegándose a las capitales de sus respectivos países. Y al mismo tiempo, mientras eso ocurre y se genera el caos, los grupos insurgentes comienzan a controlar zonas de la periferia.
pueden ser en alianza con otros grupos insurgentes o ellos solos, dependiendo de cuánto poder tengan para controlar un territorio periférico. Pero no importa, el hecho es que cuando llegan a controlar un territorio periférico, son capaces de extraer recursos, como por ejemplo del Banco Central. Porque si las autoridades centrales no están ahí, son capaces o de asaltarlo o de gobernarlo directamente los bancos centrales. Por ejemplo, cuando el Estado Islámico, antes de convertirse en Estado Islámico, se llamaba Al-Qaeda en Irak, en el 2013, ellos asaltaron el Banco Central de Irak y lograron extraer de ese banco alrededor de 500.000 a $1.000.000, tan solo en esa operación del Banco Central de Irak. Después de eso, cuando ellos comienzan a controlar cada vez más territorios, comienzan a surgir otras fuentes de ingresos. O sea, el origen de todo es, primero, intentar controlar un territorio, extraer recursos, también llevan a cabo actividades como el secuestro, y luego cuando comienzan a controlar un territorio, es decir, creando un gobierno directo, extraen recursos a través de impuestos o el petróleo. El Estado Islámico, por ejemplo, en el norte de Irak, que es una zona petrolífera, por lo menos hasta antes de ser expulsados de Mosul, cuya expulsión se llevó a cabo hace unos cuantos meses. Mosul es una gran ciudad petrolera en el norte de Irak. El Estado Islámico obtenía en venta de petróleo por contrabando alrededor de $2 millones mensuales. Hay algunos autores que han calculado que el presupuesto anual del Estado Islámico supera los $50 millones. Algo así como decir que el Estado Islámico tiene un PIB superior a un estado como Somalia. Y eso es cierto. El Estado Islámico tiene PIB superiores a muchos países de África. Y la última fuente de recursos que tienen estos grupos, y en eso coinciden tanto Al-Qaeda como el Estado Islámico, es la financiación que reciben a través de donaciones por parte de muchos musulmanes que simpatizan con la causa. Son donaciones muy grandes y que los servicios de inteligencia de Occidente difícilmente pueden controlar o incluso descubrir, porque el sistema de transmisión o de transporte del dinero no se hace por bancos, obviamente que no. Se hace a través de mensajeros que son muy leales a la causa y eso es difícil de descubrir. Profesor, teniendo en cuenta pues toda esta reseña que usted muy amablemente nos ha hecho, pues actualmente existe y sigue creciendo la coalición internacional para luchar contra el Estado Islámico, Al-Qaeda, ¿no? Pero pues la historia reciente nos demuestra que mientras más se les combate, más encuentran maneras de crecer, de fortalecerse, de diversificarse. Entonces, en ese sentido, uno podría llegar a la conclusión de que tendremos Al-Qaeda y Estado Islámico para rato, como protagonistas del escenario internacional mucho tiempo. Sí, y en efecto la principal razón por la cual eso es así es porque la llamada guerra global contra el terrorismo ha fracasado, y ha fracasado categóricamente. En el libro yo muestro cifras. Por ejemplo, del año 2010 a 2014, en plena guerra global contra el terrorismo, que en este caso ya era durante el gobierno Obama, con el uso de los aviones no tripulados, los grupos insurgentes islamistas se han triplicado. El número de combatientes se ha triplicado. En el 2010 habían alrededor de 30.000 combatientes entre todas las agrupaciones islamistas. En el 2014 habían casi 100.000. En cuanto al número de organizaciones, también, como les digo, se ha triplicado. Entonces, a mi juicio, y en el libro intento demostrarlo, hay una correlación directa entre el fracaso de la guerra global contra el terrorismo y el aumento de estos grupos y los militantes. Se ha triplicado, como les he dicho. Por otra parte, digamos que si Estados Unidos sigue usando el enfoque militarista o intervencionista, estos grupos van a seguir creciendo. Esa es una causa muy, digamos, importante a tener en cuenta. Y por tanto, la pregunta que surge es, ¿qué enfoque adoptar? Pero antes de responder brevemente a esa pregunta, quiero decir una cosa. A pesar, como les dije, de que los grupos islamistas atacan principalmente población musulmana, esto no ha llevado tampoco a hacerlos retroceder. Entonces, básicamente el punto es, se debe adoptar un enfoque distinto, se debe adoptar un enfoque donde Estados Unidos se repliegue y permita la construcción de sistemas políticos donde los grupos islamistas puedan participar. Esa es una solución que yo planteo en el libro. Es decir, que Estados Unidos, yo no estoy diciendo que Estados Unidos deje de tener intereses en el Medio Oriente, los tiene, los va a seguir teniendo porque es una gran potencia hegemónica en la región
y que no va a abandonar sus intereses. Yo tampoco soy tan ingenuo como para llegar a pedir eso. Sí. No va a pasar. Pero si Estados Unidos quiere evitar que surjan este tipo de grupos, que se expandan, adquieran cierta preponderancia, creo que necesariamente tiene que abandonar el enfoque militarista. Ha fracasado categóricamente. Okay. Y bueno, pero para terminar esta pregunta, el hecho de que Al-Qaeda o el Estado Islámico se hayan expandido tampoco significa que ellos vayan a construir estados de aquí a mañana. No, porque en el Medio Oriente siguen habiendo muchos regímenes que tienen capacidad para enfrentarlos o marginarlos. Entonces el círculo vicioso es que vamos a tener, como tú decías, Leonardo, Al-Qaeda para rato, pero eso tampoco significa que vamos a tener estados islámicos en todas partes. Okay. No. Sino dos grupos que seguramente seguirán siendo protagonistas y buscando que por lo menos se les permita existir. De alguna forma hay alguna convivencia política, por lo menos, que es un escenario que uno ve que es un tanto difícil. Así que es una problemática bien interesante. Entonces, para la gente que nos escucha, para los estudiantes de la universidad, de cualquier universidad o cualquier persona en el mundo que esté interesada en este tema, pues vale la pena buscar el libro del profesor Rafat Ghotme y tenerlo y leerlo, por supuesto. Profesor, muchísimas gracias por venir una vez más a UMN Radio. Usted es muy amable y esperamos contar en una próxima ocasión con su presencia. Bueno, gracias a ustedes por la oportunidad. Un saludo para todos. Muy amable. A todos, muchísimas gracias. Los dejamos con la programación de UMNG Radio. Ya viene el Top 10 USA desde La Voz de América en Washington. Conoce la amplia oferta educativa presencial y a distancia que te ofrece la Universidad Militar Nueva Granada. Economía, administración de empresas y muchos programas más. Universidad Militar Nueva Granada. La U, acreditada para todos. Ya no busques más otra radio. Aquí lo tienes todo. Música, entrevistas, conciertos y todo lo que quieras en UMNG Radio. 24 horas de pura música.